en el alto mando de la Marina de Guerra a la sombra de la catástrofe de Stalingrado. En enero de 1943, Hitler nombró al hasta entonces jefe de las fuerzas submarinas, almirante Karl Dönitz, como jefe supremo de la Marina de Guerra alemana. Dönitz aclaraba de forma escueta y concreta: quien manda en la guerra del mar son los submarinos. Con la llegada al poder de Dönitz, la Marina se concentró en la fabricación de submarinos. Churchill aclararía más tarde: los alemanes hubieran acertado arriesgándolo todo a esta carta. Ahora, en 1943, los alemanes lo hacen demasiado tarde. Los submarinos alemanes en busca del enemigo en el Atlántico. Un cazasubmarinos ataca. Herbert Ulsen era un cabo primero de comunicaciones de un submarino en el Atlántico. Cuando están sobre el agua y de repente se ven atacados por un destructor, deben sumergirse y llegar como sea a gran profundidad, desde donde podrán oír al destructor con claridad. O sea, a unos 30 o 40 metros oirán cómo se acerca a toda velocidad desde unos 200 metros de distancia y escucharán sus máquinas. También oirán la caída de las bombas de profundidad y, bueno, la detonación, por supuesto, se puede oír a unos 150 metros de profundidad e incluso más abajo. Entonces, se debe intentar salir de su radio de acción justo mientras estallan las bombas de profundidad, pues es cuando el destructor está más impotente, ya que su sonar no puede captar la situación del submarino. Entonces pusimos los motores en marcha para intentar salir de su radio de acción a mayor velocidad. Todo depende, como es natural, de la astucia de los comandantes por ambas partes. Ellos son los que deben librar su pequeña batalla particular. Los movimientos se seguían produciendo de semana en semana. Dönitz forzaba el ataque de los submarinos sobre los refuerzos británicos y americanos. Desde América fueron enviados grandes convoyes de barcos hacia Inglaterra y más tarde hacia Rusia, con el fin de llevar a las islas británicas y a los nuevos aliados de la Unión Soviética no solo víveres, sino también los materiales de guerra tan urgentemente necesitados. La estrategia de Dönitz fue la de mandar un grupo de submarinos al Atlántico con el fin de dañar la importante línea de aprovisionamiento. Parecía que los barcos alemanes conseguirían la victoria en la cruda batalla del Atlántico, que ya duraba varios meses. El recién ascendido capitán general de la Armada, Dönitz, envió más de 100 barcos a la batalla del Atlántico. En el año anterior habían sido tan solo 21, y en el transcurso del año 1943 aumentaron las pérdidas británicas y americanas en un 20%, una pérdida casi irreemplazable para sus convoyes. Dönitz forzó la construcción de nuevos submarinos, consiguiendo de esta forma poner a la política de construcción de la flota alemana en primera línea. Su antecesor, Fritz Roeder, un almirante tradicionalista, creía más en las batallas navales convencionales. En este aspecto estaba respaldado por Hitler, que veía en los acorazados como el Bismarck un instrumento para su futura política mundial. En realidad, la época de los barcos de guerra, acorazados y cruceros ya formaba parte del pasado. Su vulnerabilidad se demostró ya en 1941 con el dramático hundimiento del acorazado Bismarck.
Wilhelm Schmidt era jefe de maquinistas en el Bismarck y uno de sus pocos supervivientes. Nuestro barco era uno de los más modernos de los construidos hasta entonces. Paralelamente, los ingleses, tras el Acuerdo Naval de Londres, construyeron los barcos de combate Príncipe de Gales y Rey Jorge V, de 35.000 toneladas. El nuestro estaba en condiciones para combatir. Los de los ingleses aún se estaban probando. O sea, que en este momento teníamos el barco más moderno del mundo. El 24 de mayo de 1941, el Bismarck hundió el crucero de guerra inglés Hood. La alegría a bordo fue grande, a pesar de que el propio barco fue alcanzado. El día 25 estábamos prácticamente solos en el mar. Entretanto, fuimos informados de que la totalidad de las unidades inglesas fueron sacadas de las aguas territoriales de Gibraltar con el fin de darnos caza. Ese mismo día era el cumpleaños del almirante y nos dijo diáfana y claramente: así está la cosa, hay que contar con todos los imponderables. 2 días más tarde, el 26 de mayo, un avión descubrió al Bismarck, destruyó la parte del timón con torpedos y lanzó a la flota británica contra el barco dañado. Ahí quedó patente el dilema de las grandes ollas, como se llamaba entonces a los grandes barcos. Cuando ya habíamos disparado hasta la última granada, eso es algo que se nota y se siente en el ambiente, y todo el mundo permaneció inmóvil. Vino Junak a mi departamento a través del corredor, puesto que todos los aparatos de teléfonos y telégrafos habían sido averiados. Junak llevaba el siguiente comunicado: hundan el barco. Nos despedimos mutuamente sin dirigir ni una mirada a los muertos y heridos con los cuerpos destrozados, o que les faltaban las piernas, o que tenían terribles heridas producidas por el efecto de las granadas. En esa situación nos despedimos. Nos pusimos los chalecos salvavidas y Junak me dijo: bien, Smith, usted ya ha vivido algo parecido en el Karlsruhe. Ahora veremos cómo podremos salir de este desastre. Tienes que salir del barco, me decía yo, el cual se iba hundiendo cada vez más por la popa. Ahora tienes que salir de aquí, me dije. Después me metí en aquel agitado mar por la cubierta de popa y vi desde lejos los extremos de unos mástiles. Eran los del crucero pesado inglés Dorsetshire. El 27 de mayo a las 10:40, el Bismarck se hundía en el Atlántico. El jefe de máquinas Arnold Hornig estaba con su destructor en el puerto atlántico de Brest. Debíamos salir de nuevo por la noche a las 23 horas. Entretanto hubo una alarma aérea y todo el puerto quedó cubierto de niebla. Nosotros sabíamos que también los barcos de combate Escarnot y Gneisenau, así como el crucero pesado Príncipe Eugenio, habían levado anclas y se dirigían a la bahía. Sospechábamos que se trataba de una gran operación, pero ¿qué tipo de operación? Eso no lo sabíamos, ya que se mantenía en absoluto secreto. Entonces salimos y los ingleses no se dieron cuenta de que lo hacíamos debido a la espesa niebla que cubría el puerto. Cuando estuvimos fuera, el comandante nos comunicó que intentaríamos llegar a nuestra patria a través del canal inglés. Esta increíble y arriesgada irrupción por el canal debía llevar a las grandes ollas hasta sus puertos en su país. Nosotros íbamos delante como barco guía. Delante de nosotros iba además una pequeña flota de detectores de minas que nos abría camino. Llegamos, más o menos, hasta cerca de Dover, Calais. Allí fuimos descubiertos por un avión de reconocimiento inglés.
Luego fuimos recibidos por las baterías costeras de Dover, que abrieron fuego contra nosotros, que intentábamos seguir adelante. Nuestros barcos respondían al ataque con la artillería pesada y con cañones de 28 centímetros. Y luego se produjo una terrible batalla aérea. Nuestros cazas llegaron entonces procedentes de Galland y nosotros ya no sabíamos ni siquiera si eran amigos o enemigos. Ya no sabíamos ni a quién teníamos que disparar. La gran flota pasó por delante de la costa inglesa totalmente indemne. Fue tan solo un prestigioso triunfo, pero que deprimió gravemente a los ingleses. Los dos barcos de combate se perdieron más tarde. El Scarnotch en un duelo con un buque de guerra inglés y el Guisneau a causa de un bombardeo aéreo. No consiguieron hacer ningún blanco sobre nuestros barcos. Ya se puso de manifiesto en la campaña de Noruega en 1940. Para apoyar las operaciones del ejército se emplearon también transatlánticos, los cuales tuvieron enormes pérdidas. Ya no eran decisivos para la guerra. Los oficiales de marina con mentalidad más moderna lo advirtieron con antelación. Ellos hubieran preferido la construcción de portaaviones con los que hubieran podido atacar y defender mejor la flota. Pero Alemania no tenía ninguno. El portaaviones planeado Graf Zeppelin nunca fue puesto en servicio. Sin esta protección, todos los grandes progresos alemanes fueron, a la larga, estratégicamente inútiles. Artillerie klar zum Feuern. Anton, Feuer! Feuer! Pero la guerra en el mar había empezado ya muy lejos de Europa, en el Pacífico. Los japoneses atacaron a la flota americana en Pearl Harbor y ocasionaron grandes pérdidas durante la lucha con la marina americana, en parte a causa de los kamikazes. Delegaciones japonesas estuvieron como invitadas en Berlín. En el año 1942, Japón y Alemania intentaron una colaboración a nivel mundial. El mundo debía ser repartido en dos campos de operaciones, el área europea del Atlántico y la del Pacífico. Incluso un submarino japonés entró en un puerto atlántico para ser reparado en un búnker de submarinos construido por los alemanes. Durante ese tiempo, los hombres de los submarinos de Dönitz se dejaron ver a sí mismos en las costas japonesas. Hitler creía que con la entrada de Japón en la guerra, tenía América en sus manos. Japón evitó enfrentarse a los rusos en un segundo frente, tal como Hitler deseaba. El enemigo principal de Japón era Estados Unidos. Por aquel entonces, los americanos solo se podían defender en el Pacífico con grandes esfuerzos en la mayor guerra naval de toda la historia. Tras una larga travesía, se alcanzaron las costas americanas. El barco está anclado ante Nueva York. Solo tiene 15 metros de agua bajo la quilla. La flota submarina de Dönitz, que mientras tanto se había ido ampliando, podía llegar hasta la costa americana sin ser molestada. Submarinos alemanes ante la silueta de Manhattan, Nueva York. En principio solo fueron 5 y se encontraron libres de obstáculos. Submarinos alemanes en el Caribe y en el Mar del Norte. Ya que Japón no estaba dispuesto a declarar la guerra a Rusia, debían intentar romper la cadena de aprovisionamiento americana hacia Rusia. El capitán Lutz von Harden, cuya nave ha llegado hasta las mismas puertas de Nueva York.
A comienzos del verano de 1943, la flota de submarinos alemana estaba en la cumbre de sus triunfos. Sus victoriosas dotaciones fueron festejadas a su regreso a la patria. Los submarinos de Dönitz estaban en posición de ataque. Eran los únicos y últimos instrumentos de ataque que estaban a la ofensiva. Más tarde, Churchill diría que lo único que realmente asustaba era la amenaza sobre Inglaterra de los submarinos alemanes. Informe secreto del Servicio de Seguridad de las SS. La batalla en el Atlántico es seguida con el máximo interés. Se propagan numerosos rumores de que los ingleses han conseguido una segura defensa contra los submarinos. Con la máxima preocupación, preguntamos por el paradero del barco de Prim. Los hombres de los submarinos eran ahora los héroes de la nación. La tripulación del submarino 123 visitó a la empresa Mann en Augsburgo. Alois Nocom era cabo de marina en un submarino. Nosotros éramos del submarino 123, el cual tenía una potencia increíble. Es decir, los motores diésel tenían una potencia increíble. Y por esa razón fuimos invitados a visitar la empresa Mann en Augsburgo. Visitamos la fábrica y la ciudad, y también fuimos invitados a Oberstdorf. La población nos recibió muy cordialmente, lo cual fue para nosotros, los tripulantes del submarino, algo maravilloso. Subimos con el teleférico hasta Nobelhorn. La última etapa la hicimos sobre la nieve, descalzos, caminando hasta la cruz. Aquello fue algo magnífico. Una visita importante. Un prominente amigo de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, el novelista y premio Nobel Knut Hamsun, visitó uno de los submarinos. Las entradas de búnkers de submarinos y de los puertos estaban minadas. O sea que no podíamos salir sumergidos, sino que debíamos hacerlo por la superficie. Nunca sabíamos, por lo menos nosotros, cuándo se efectuaría la salida, si salíamos hoy o saldríamos al día siguiente. A pesar de todo, aquí quedó demostrado que otras personas sí sabían la fecha de salida, mientras que nosotros no. Y aquí es donde había el peligro de ser atacados por aviones. De hecho, en una salida, cuando no estábamos aún muy lejos, fuimos atacados en la proa por un avión. Nos disparó un proyectil de unos 10 centímetros que dio en la torre y en el hombre que estaba al timón, que murió en el acto. Para mí aquello fue especialmente trágico, puesto que yo mismo estaba al timón. Un compañero me pidió que le relevara en el puente para fumar un cigarrillo, y yo le dije que sí, y subí al puente, y él se fue al timón, y fue cuando esto sucedió. O sea, que me hubiera podido tocar a mí. Esa experiencia quedará grabada para siempre en mi mente. Con una perseverancia y tenacidad inimaginables, y unidos por un espíritu de compañerismo sin igual para la defensa militar, permaneciendo durante meses lejos de su patria, continuaban haciendo su guerra por los mares del mundo.
Si se quiere sobrevivir a bordo de un submarino, debe reinar en él una severa disciplina. No se puede permitir ni el menor descuido. Cada uno es responsable de los demás y si comete un error, o aunque solo sea un pequeño descuido, puede tener consecuencias mortales. Reparaciones exteriores y encuentro con una vaca lechera en el Océano Índico. Así es como llamaban los tripulantes de los submarinos a los barcos de aprovisionamiento que les traían combustible, víveres y correo a alta mar. Teníamos la sensación, quizá debido a que éramos aún demasiado jóvenes, de que llevábamos una vida fantástica. La mar solía estar tranquila, el sol brillaba, podíamos bañarnos, podíamos nadar y aquello era para nosotros fabuloso. Y paulatinamente empezamos a tener la sensación, bien, quizá no fuera una sensación después de todo, yo diría que empezamos a sentir miedo, ya que mientras tanto habían mejorado los radares y teníamos que ir sumergidos. Ya no podíamos salir a la superficie y fue cuando entonces empezamos a pensar que las cosas iban cada vez peor, cada vez se hundían más submarinos. Luego, en mayo de 1943, cambió la guerra de los submarinos ante las costas americanas. La Marina Británica había desarrollado un nuevo sistema de radares con los que conseguirían localizar a los submarinos alemanes a máxima profundidad. Además de esto, los ingleses consiguieron interpretar el código de los submarinos alemanes. Fue decisivo, y de qué manera, el hacer posible que la enorme producción americana fuera protegida doblando la escolta e incluso triplicándola. Duelo en el Atlántico. Los perseguidores pasaron a ser perseguidos. En cuanto a los cazasubmarinos británicos, localizaban un submarino enemigo. Aunque apenas tenía oportunidad de interrumpir la línea de protección americana, le lanzaban una serie de bombas de profundidad una tras otra. Los submarinos alemanes eran perseguidos hasta que se alejaban de la línea de protección o hasta que eran mortalmente alcanzados. De los 39.000 tripulantes de submarinos de la Segunda Guerra Mundial, solamente sobrevivieron 6.000 hombres, 1 de cada 7. El cabo primero Lothar Jesse pertenece a la minoría de los que sobrevivieron al hundimiento de su submarino. Sucedió ante Sumatra. El submarino se hundía como una piedra. Yo pensé, Dios mío, esto es la muerte. Tú mismo te has alistado aquí. La culpa es tuya.
Pero entonces me di cuenta de la situación y pensé, las lamentaciones no te servirán de nada. Ya está, se acabó consecuentemente. Entonces pensé en mi madre. ¿Cómo lloraría mi madre? ¿Cómo se desmoronaría cuando supiera la noticia? Ya mi padre murió a consecuencia de las heridas que le produjeron la Primera Guerra Mundial. Y ella sola tuvo que hacerse cargo de los niños. Quedaba poco tiempo. El oxígeno empezaba a escasear a bordo. Debíamos apresurarnos. Al abrir la escotilla de golpe, la bolsa de aire se fue hacia arriba y la escotilla se volvió a cerrar. Rebotaba, se abría y se cerraba. Yo sabía que tenía que salir rápidamente si no quería que la escotilla me aplastara. De un manotazo cogí un bote de goma individual y abrí solo un poco la válvula para que el aire pudiera salir poco a poco. El bote debía desplegarse cuando llegara a la superficie, esto suponiendo que yo consiguiera llegar con vida. Entonces salí del submarino. El agua estaba oscura, lentamente se iba aclarando. Yo sabía que había comprimido el aire con fuerte respiración y que debía soltarlo. Contra mi instinto de guardar el aire tuve que abrir la boca y expulsarlo, ya que si no lo hacía, como yo bien sabía, estallarían mis pulmones. Esto lo aprendí cuando fui a la escuela de buceadores. Seguí subiendo y llegué a la superficie. También se dio el caso de que se hundió un submarino y se rescató a su tripulación. Estas imágenes inglesas lo demuestran, pero esto solo fue la excepción. A finales del verano de 1943, Dönitz abandonó la lucha contra las rutas de suministro aliadas en el Atlántico. Basta. ¿Sí? Dígame, ¿estuvo bien? La prueba ha salido muy bien. Pues fabuloso. Señores, vamos a grabarlo. Las actuaciones musicales siguieron efectuándose sin pausa durante toda la guerra. El ruiseñor chileno Rosita Serrano, la favorita de los alemanes, se dio a conocer internacionalmente. Barnabas von Goetz y su orquesta actuaban para los soldados heridos. Era una vecina mía. ¿Elf? ¿Qué nombre es ese? Elkrim, eso es, Elkrim. Pero todos la llamaban solo Elf. ¿Es sueca? Es finlandesa, creo yo, aunque no estoy muy segura. Tuvo un gran éxito entre el público. La película fue rodada en la región hanseática. Debido a los constantes ataques aéreos sobre Hamburgo, tuvieron que terminar de rodarla en el sur del país. Tienes una puntería fabulosa, Elf. No se necesita mucha habilidad para esto. Hay cosas mucho más difíciles. Uno debe probarlo y después todo sale bien. Bravo. Lo haré otra vez. Espera. Werner Krauss, el destacado y original actor, cumplía los 60 años. Mi espíritu se confundía en mi juventud, a mi regreso de España, donde fui educado. Y cuando me dijeron que la costa de Alemania se podía divisar como una sombra en el horizonte, entonces subí a cubierta y con los brazos abiertos grité: ¡mi patria! ¡Mi querida patria! Al oeste del país, esa patria estaba en los refugios. Una ciudad completa vivía bajo tierra. Alcalde, ayuntamiento y archivos. Todo encontró su nuevo emplazamiento en los agujeros de una cantera abandonada. En todas las ciudades alemanas se temía que ocurriera como en Varsovia o Rotterdam.
El 14 de febrero de 1942, el Ministerio del Aire británico publicó unas nuevas instrucciones. El cuerpo de bombarderos británico, a partir de ahora, atacaría por la noche las grandes ciudades alemanas. El objetivo principal era el de desmoralizar a la población civil. Era el gran momento del jefe de bombarderos británico Arthur Harris, que pronto fue apodado el bombardero Harris por sus enemigos. Desde hacía tiempo venía solicitando: denme 4.000 bombarderos y 1.000 cazas y conseguiré en poco tiempo que Alemania esté dispuesta a capitular. En cierto modo, Harris era la cara opuesta de Dönitz. Dönitz creía que solo con los submarinos se podía ganar la guerra, y Harris creía que solo se podía ganar con los bombarderos. La gente en las ciudades vivía con la alarma aérea. La señora H.T. de Berlín escribía a principios de 1943. Entonces uno se puede guardar el miedo para el próximo ataque. En el pasillo está la maleta de mimbre, de los platos. Encima la maleta negra grande y una maletita con las cosas de Josti. Cada noche lo dejo todo a punto. En el periódico se dice últimamente que en ningún caso se indemnizarán las pérdidas en ropas. Esto es fácil de decir. Yo ya estoy contenta si puedo llegar abajo con mi hijo. Generalmente ya han empezado el bombardeo. La defensa antiaérea alemana se mostraba sorprendida ante la intensa ofensiva de la aviación británica. Los cazas lanzaban sus bombas contra los británicos, pero eran demasiado débiles para parar el ataque. El general de los pilotos de caza Adolf Galland había advertido con meses de antelación de lo desastrosamente débil que era la defensa antiaérea alemana. Los cazas fueron descuidados en los últimos años antes de la guerra. Se utilizarían para la defensa antiaérea, al igual que ocurrió con la artillería antiaérea. Y luego en la guerra se utilizarían para fines muy distintos. Fueron sencillamente utilizados para apoyar la aviación alemana en su efectividad en operaciones ofensivas. La defensa aérea del país reclamaba, lógicamente, una regulación de sus efectivos. Esta postura defensiva no era del agrado de Hitler. Todas las ideas de Hitler eran pura y llanamente ofensivas. En el período anterior de la guerra, Werner Mulder se hizo famoso como piloto de caza. Aquí le vemos dispuesto para el ataque de Inglaterra en 1940. La popularidad de los ases de los pilotos de caza escondía el subordinado papel real que el mando le dio a esta arma. En primer lugar, debían acompañar a las flotas de bombarderos en su vuelo hasta Inglaterra, puesto que solo con el efecto de sus bombarderos, el mando alemán esperaba un efecto decisivo. En los primeros años de la guerra, nadie pensó en un posible ataque de bombarderos británicos sobre Alemania. Vosotros ya sabéis lo que ha dicho el Führer, que al final de esta guerra, la gloriosa victoria pasará a la historia. Y yo quiero que nuestra escuadrilla, la Escuadrilla Águila, tenga una importante participación en ella. Scapa-Flow se acordará de nosotros. Muy seguros de la victoria estaban los comandantes de los bombarderos cuando volaban hacia Inglaterra. Ataque contra el punto de apoyo de la flota británica Scapa-Flow a principios de 1940. Un papel totalmente nuevo para los bombarderos alemanes que hasta entonces solo se habían utilizado para apoyar las operaciones del ejército de tierra. Extraído del diario de Karl-Heinz H., comandante de un bombardero HE-111 de la Escuadrilla de Combate Los Leones, que participó en los primeros vuelos hacia Scapa-Flow. Salimos desde la región occidental y tuvimos que sobrevolar el Mar del Norte durante 6 o 7 horas. Cada misión es un vuelo individual agotador con una tripulación de 4 hombres sin poderse orientar, sin previsiones meteorológicas. A esto le llamamos navegar sobre crestas de espuma. El comodoro de la escuadra Los Leones, coronel Fuchs, al cual Hitler le impuso la Cruz de Caballero, volvió de nuevo con su tropa tras una corta estancia en Berlín. Esta alta condecoración con la que se me ha distinguido no me la he ganado personalmente. Es al mérito de toda una escuadrilla que hasta ahora ha intervenido en innumerables hechos heroicos en la batalla contra Inglaterra. El diario del comandante prosigue. Todo es mar a nuestro alrededor, tan solo mar. La confianza en nuestros 2 motores,
Su tranquilizador y monótono sonido, que seguía incesante durante horas, era lo que nos permitía sobreponernos en estos vuelos tan inquietantes. Los cazas alemanes permanentemente en acción. Falk, ich glaube, Ihre Staffel hat den Vogel abgeschossen heute. Mit 8 Abschüssen. Jawohl, was soll dann? Fantastisch. Jäger, Ihnen darf man gratulieren. Den auch verloren. Wie viele Abschüsse, Lenz? 3 Abschüsse aber sein. Schützenkönig. Bravo. Talos. Wunderbar. Personas en acción. Es la jerga de guerra. Al principio de la guerra, los aviones cazas apoyaron al ejército. Ahora, contra Inglaterra, debían apoyar a los bombarderos. En la primera fase de la guerra, los cazabombarderos aumentaron la efectividad de la Luftwaffe. Estos Stukas sacaban de quicio al enemigo. El capitán de la Luftwaffe, aviación alemana, Robert Olegnik, entre otras cosas, también era instructor de los pilotos de Stukas. A una velocidad de 480 kilómetros por hora, actúan grandes fuerzas sobre el organismo. Mejor dicho, la velocidad de caída en picado estaba limitada en los 480 kilómetros hora, para que cuando actuaran los frenos, el avión no se desmantelara y para que el piloto pudiera tener el aparato bajo control en todo momento. La fuerza del frenado era tal que a los pilotos, durante unos segundos, se les ponía un velo negro ante los ojos. O sea que, durante un momento, no veían nada. También la aviación alemana tenía sus propias unidades de propaganda. Walter Smith fue destinado a Francia como cámara. Me dirigí a pie hasta la unidad. No pude ni siquiera llegar directamente hasta el comandante, sino que fui arrestado por un mandamás. Mi equipo completo de cámaras fue retenido en la sala de armas y estuve bajo la vigilancia de un centinela durante los 14 días siguientes. Hubo un ataque aéreo sobre esa zona, en el que los cazas alemanes derribaron un buen número de aviones ingleses. Naturalmente, no pude filmar ni un metro de película, puesto que las cámaras estaban en la sala de armas. La situación mejoró desde el momento en que los pilotos y el personal de tierra, como ya estaba previsto, recibieron cartas de sus casas en donde les escribían: «Oh, te he visto en el informativo semanal y... estupendo, tienes muy buen aspecto». Y de esa forma empezamos a romper el hielo. Entonces, las fuerzas aéreas con 1.700 aviones y bajo el mando de los generales Sperle, Kesselring y Stumpf, bombardearon Inglaterra. En aquel momento, en la costa del canal, estaban en su apogeo. Entonces, el mando de las fuerzas aéreas se fijó en el mariscal Hermann Göring, y aquel charlatán obtuvo el mando en la guerra aérea contra Inglaterra. Wilhelm Schmidt era jefe de maquinistas en el Bismarck y uno de sus pocos supervivientes.
Nuestro barco era uno de los más modernos de los construidos hasta entonces. Paralelamente, los ingleses, tras el Acuerdo Naval de Londres, construyeron los barcos de combate Príncipe de Gales y Rey Jorge V, de 35.000 toneladas. El nuestro estaba en condiciones para combatir. Los de los ingleses aún se estaban probando. O sea, que en este momento teníamos el barco más moderno del mundo. El 24 de mayo de 1941, el Bismarck hundió el crucero de guerra inglés Hood. La alegría a bordo fue grande, a pesar de que el propio barco fue alcanzado. El día 25 estábamos prácticamente solos en el mar. Entretanto, fuimos informados de que la totalidad de las unidades inglesas fueron sacadas de las aguas territoriales de Gibraltar con el fin de darnos caza. Ese mismo día era el cumpleaños del almirante y nos dijo diáfana y claramente: así está la cosa, hay que contar con todos los imponderables. 2 días más tarde, el 26 de mayo, un avión descubrió al Bismarck, destruyó la parte del timón con torpedos y lanzó a la flota británica contra el barco dañado. Ahí quedó patente el dilema de las grandes ollas, como se llamaba entonces a los grandes barcos. Cuando ya habíamos disparado hasta la última granada, eso es algo que se nota y se siente en el ambiente, y todo el mundo permaneció inmóvil. Vino Junak a mi departamento a través del corredor, puesto que todos los aparatos de teléfonos y telégrafos habían sido averiados. Junak llevaba el siguiente comunicado: hundan el barco. Nos despedimos mutuamente sin dirigir ni una mirada a los muertos y heridos con los cuerpos destrozados o que les faltó. Las entradas de búnkers de submarinos y de los puertos estaban minadas. O sea que no podíamos salir sumergidos, sino que debíamos hacerlo por la superficie. Nunca sabíamos, por lo menos nosotros, cuándo se efectuaría la salida, si salíamos hoy o saldríamos al día siguiente. A pesar de todo, aquí quedó demostrado que otras personas sí sabían la fecha de salida, mientras que nosotros no. Y aquí es donde había el peligro de ser atacados por aviones. De hecho, en una salida, cuando no estábamos aún muy lejos, fuimos atacados en la proa por un avión. Nos disparó un proyectil de unos 10 centímetros que dio en la torre y en el hombre que estaba al timón, que murió en el acto. Para mí aquello fue especialmente trágico, puesto que yo mismo estaba al timón. Un compañero me pidió que le relevara en el puente para fumar un cigarrillo, y yo le dije que sí, y subí al puente, y él se fue al timón, y fue cuando esto sucedió. O sea, que me hubiera podido tocar a mí. Esa experiencia quedará grabada para siempre en mi mente. Con una perseverancia y tenacidad inimaginables, y unidos por un espíritu de compañerismo sin igual para la defensa militar, permaneciendo durante meses lejos de su patria, continuaban haciendo su guerra por los mares del mundo. Si se quiere sobrevivir a bordo de un submarino, debe reinar en él una severa disciplina. No se puede permitir ni el menor descuido. Cada uno es responsable de los demás y si comete un error, o aunque solo sea un pequeño descuido, puede tener consecuencias mortales.
reparaciones exteriores y encuentro con una vaca lechera en el Océano Índico. Así es como llamaban los tripulantes de los submarinos a los barcos de aprovisionamiento que les traían combustible, víveres y correo a alta mar. Teníamos la sensación, quizá debido a que éramos aún demasiado jóvenes, de que llevábamos una vida fantástica. La mar solía estar tranquila, el sol... Intentar romper la cadena de aprovisionamiento americana hacia Rusia. El capitán Lutz von Harden, cuya nave ha llegado hasta las mismas puertas de Nueva York. A comienzos del verano de 1943, la flota de submarinos alemana estaba en la cumbre de sus triunfos. Sus victoriosas dotaciones fueron festejadas a su regreso a la patria. Los submarinos de Dönitz estaban en posición de ataque. Eran los únicos y últimos instrumentos de ataque que estaban a la ofensiva. Más tarde, Churchill diría que lo único que realmente asustaba era la amenaza sobre Inglaterra de los submarinos alemanes. Informe secreto del Servicio de Seguridad de las SS. La batalla en el Atlántico es seguida con el máximo interés. Se propagan numerosos rumores de que los ingleses han conseguido una segura defensa contra los submarinos. Con la máxima preocupación, preguntamos por el paradero del barco de Prim. Los hombres de los submarinos eran ahora los héroes de la nación. La tripulación del submarino 123 visitó a la empresa Mann en Augsburgo. Alois Nocom era cabo de marina en un submarino. Nosotros éramos del submarino 123, el cual tenía una potencia increíble. Es decir, los motores diésel tenían una potencia increíble. Y por esa razón fuimos invitados a visitar la empresa Mann en Augsburgo. Visitamos la fábrica y la ciudad, y también fuimos invitados a Oberstdorf. La población nos recibió muy cordialmente, lo cual fue para nosotros, los tripulantes del submarino, algo maravilloso. Subimos con el teleférico hasta Nobelhorn. La última etapa la hicimos sobre la nieve, descalzos, caminando hasta la cruz. Aquello fue algo... Bismarck, un instrumento para su futura política mundial. En realidad, la época de los barcos de guerra, acorazados y cruceros ya formaba parte del pasado. Su vulnerabilidad se demostró ya en 1941 con el dramático hundimiento del acorazado Bismarck. Wilhelm Schmidt era jefe de maquinistas en el Bismarck y uno de sus pocos supervivientes. Nuestro barco era uno de los más modernos de los construidos hasta entonces. Paralelamente, los ingleses, tras el Acuerdo Naval de Londres, construyeron los barcos de combate Príncipe de Gales y Rey Jorge V, de 35.000 toneladas. El nuestro estaba en condiciones para combatir. Los de los ingleses aún se estaban probando. O sea, que en este momento teníamos el barco más moderno del mundo.
El 24 de mayo de 1941, el Bismarck hundió el crucero de guerra inglés Hood. La alegría a bordo fue grande, a pesar de que el propio barco fue alcanzado. El día 25 estábamos prácticamente solos en el mar. Entretanto, fuimos informados de que la totalidad de las unidades inglesas fueron sacadas de las aguas territoriales de Gibraltar con el fin de darnos caza. Ese mismo día era el cumpleaños del almirante y nos dijo diáfana y claramente: así está la cosa, hay que contar con todos los imponderables. 2 días más tarde, el 26 de mayo, un avión descubrió al Bismarck, destruyó la parte del timón con torpedos y lanzó a la flota británica contra el barco dañado. Ahí quedó patente el dilema de las grandes ollas, como se llamaba entonces a los grandes barcos. Cuando ya habíamos disparado hasta la última granada, eso es algo que se nota y se siente en el ambiente, y todo el mundo permaneció inmóvil. Vino Junak a mi departamento a través del corredor, puesto que todos los aparatos de teléfonos y telégrafos habían... Así está la cosa, hay que contar con todos los imponderables. 2 días más tarde, el 26 de mayo, un avión descubrió al Bismarck, destruyó la parte del timón con torpedos y lanzó a la flota británica contra el barco dañado. Ahí quedó patente el dilema de las grandes ollas, como se llamaba entonces a los grandes barcos. Cuando ya habíamos disparado hasta la última granada, eso es algo que se nota y se siente en el ambiente, y todo el mundo permaneció inmóvil. Vino Junak a mi departamento a través del corredor, puesto que todos los aparatos de teléfonos y telégrafos habían sido averiados. Junak llevaba el siguiente comunicado: hundan el barco. Nos despedimos mutuamente sin dirigir ni una mirada a los muertos y heridos con los cuerpos destrozados, o que les faltaban las piernas, o que tenían terribles heridas producidas por el efecto de las granadas. En esa situación nos despedimos. Nos pusimos los chalecos salvavidas y Junak me dijo: bien, Smith, usted ya ha vivido algo parecido en el Karlsruhe. Ahora veremos cómo podremos salir de este desastre. Tienes que salir del barco, me decía yo, el cual se iba hundiendo cada vez más por la popa. Ahora tienes que salir de aquí, me dije. Después me metí en aquel agitado mar por la cubierta de popa y vi desde lejos los extremos de unos mástiles. Eran los del crucero pesado inglés Dorsetshire. El 27 de mayo a las 10:40, el Bismarck se hundía en el Atlántico. El jefe de máquinas Arnold Hornig estaba con su destructor en el puerto atlántico de Brest. Debíamos salir de nuevo por la noche a las 23 horas. Entretanto hubo una alarma aérea y todo el puerto quedó cubierto de niebla. Nosotros sabíamos que también los barcos de combate Escarnot y Gneisenau, así como el crucero pesado Príncipe Eugenio, habían levado anclas y se dirigían a la bahía. Sospechábamos que se trataba de una gran operación, pero ¿qué tipo de operación? Eso no lo sabíamos, ya que se mantenía en absoluto secreto. Entonces salimos y los ingleses no se dieron cuenta de que lo hacíamos debido a la espesa niebla que cubría el puerto. Cuando estuvimos fuera, el comandante nos comunicó que intentaríamos llegar a nuestra patria a través del... Yo sabía que había comprimido el aire con fuerte respiración y que debía soltarlo. Contra mi instinto de guardar el aire, tuve que abrir la boca y expulsarlo, ya que si no lo hacía, como yo bien sabía, estallarían mis pulmones. Esto lo aprendí cuando fui a la escuela de buceadores. Seguí subiendo y llegué a la superficie. También se dio el caso de que se hundió un submarino y se rescató a su tripulación.
Estas imágenes inglesas lo demuestran, pero esto solo fue la excepción. A finales del verano de 1943, Dönitz abandonó la lucha contra las rutas de suministro aliadas en el Atlántico. Basta. ¿Sí? Dígame. ¿Estuvo bien? La prueba ha salido muy bien. Pues fabuloso. Señores, vamos a grabarlo. Las actuaciones musicales siguieron efectuándose sin pausa durante toda la guerra. El ruiseñor chileno Rosita Serrano, la favorita de los alemanes, se dio a conocer internacionalmente. Barnabas von Goetz y su orquesta actuaban para los soldados heridos. Era una vecina mía. ¿Elf? ¿Qué nombre es ese? Elfgrim, eso es, Elfgrim. Pero todos la llamaban solo Elf. ¿Es sueca? Es finlandesa, creo yo, aunque no estoy muy segura. Tuvo un gran éxito entre el público. La película fue rodada en la región hanseática. Debido a los constantes ataques aéreos sobre Hamburgo, tuvieron que terminar de rodarla en el sur del país. Tienes una puntería fabulosa, Elf. No se necesita mucha habilidad para esto. Hay cosas mucho más difíciles. Uno debe probarlo y después todo sale bien. Bravo. Lo haré otra vez. Espera. Werner Krauss, el destacado y original actor, cumplía los 60 años. Mi espíritu se confundía en mi juventud, a mi regreso de España, donde fui educado. Con torpedos y lanzó a la flota británica contra el barco dañado. Ahí quedó patente el dilema de las grandes ollas, como se llamaba entonces a los grandes barcos. Cuando ya habíamos disparado hasta la última granada, eso es algo que se nota y se siente en el ambiente, y todo el mundo permaneció inmóvil. Vino Junak a mi departamento a través del corredor, puesto que todos los aparatos de teléfonos y telégrafos habían sido averiados. Junak llevaba el siguiente comunicado: hundan el barco. Nos despedimos mutuamente sin dirigir ni una mirada a los muertos y heridos con los cuerpos destrozados, o que les faltaban las piernas, o que tenían terribles heridas producidas por el efecto de las granadas. En esa situación nos despedimos. Nos pusimos los chalecos salvavidas y Junak me dijo: bien, Smith, usted ya ha vivido algo parecido en el Karlsruhe. Ahora veremos cómo podremos salir de este desastre. Tienes que salir del barco, me decía yo, el cual se iba hundiendo cada vez más por la popa. Ahora tienes que salir de aquí, me dije. Después me metí en aquel agitado mar por la cubierta de popa y vi desde lejos los extremos de unos mástiles. Eran los del crucero pesado inglés Dorsetshire. El 27 de mayo a las 10:40, el Bismarck se hundía en el Atlántico. El jefe de máquinas Arnold Hornig estaba con su destructor en el puerto atlántico de Brest. Debíamos salir de nuevo por la noche a las 23 horas. Entretanto hubo una alarma aérea y todo el puerto quedó cubierto de niebla. Nosotros sabíamos que también los barcos de combate Scarnot y Gneisenau, así como el crucero pesado Príncipe Eugenio, habían levado anclas
y se dirigían a la bahía. Sospechábamos que se trataba de una gran operación, pero ¿qué tipo de operación? Eso no lo sabíamos, ya que se mantenía en absoluto secreto. Entonces salimos y los ingleses no se dieron cuenta de que lo hacíamos debido a la espesa niebla que cubría el puerto. Cuando estuvimos fuera, el comandante nos comunicó que intentaríamos llegar a nuestra patria a través del canal inglés. Esta increíble y arriesgada irrupción por el canal debía llevar a las grandes ollas hasta sus puertos en su país. Nosotros... Buque de guerra inglés y el Guisneau a causa de un bombardeo aéreo. No consiguieron hacer ningún blanco sobre nuestros barcos. Ya se puso de manifiesto en la campaña de Noruega en 1940. Para apoyar las operaciones del ejército se emplearon también transatlánticos, los cuales tuvieron enormes pérdidas. Ya no eran decisivos para la guerra. Los oficiales de marina con mentalidad más moderna lo advirtieron con antelación. Ellos hubieran preferido la construcción de portaaviones con los que hubieran podido atacar y defender mejor la flota. Pero Alemania no tenía ninguno. El portaaviones planeado Graf Zeppelin nunca fue puesto en servicio. Sin esta protección, todos los grandes progresos alemanes fueron, a la larga, estratégicamente inútiles. Artillerie klar zum Feuern. Feuer! Pero la guerra en el mar había empezado ya muy lejos de Europa, en el Pacífico. Los japoneses atacaron a la flota americana en Pearl Harbor y ocasionaron grandes pérdidas durante la lucha con la marina americana, en parte a causa de los kamikazes. Delegaciones japonesas estuvieron como invitadas en Berlín. En el año 1942, Japón y Alemania intentaron una colaboración a nivel mundial. El mundo debía ser repartido en dos campos de operaciones, el área europea del Atlántico y la del Pacífico. Incluso un submarino japonés entró en un puerto atlántico para ser reparado en un búnker de submarinos construido por los alemanes. Durante ese tiempo, los hombres de los submarinos de Dönitz se dejaron ver a sí mismos en las costas japonesas. Hitler creía que con la entrada de Japón en la guerra, tenía América en sus manos. Japón evitó enfrentarse a los rusos en un segundo frente, y ocasionaron grandes pérdidas durante la lucha con la marina americana, en parte a causa de los kamikazes. Delegaciones japonesas estuvieron como invitadas en Berlín. En el año 1942, Japón y Alemania intentaron una colaboración a nivel mundial. El mundo debía ser repartido en dos campos de operaciones, el área europea del Atlántico y la del Pacífico. Incluso un submarino japonés entró en un puerto atlántico para ser reparado en un búnker de submarinos construido por los alemanes. Durante ese tiempo, los hombres de los submarinos de Dönitz se dejaron ver a sí mismos en las costas japonesas. Hitler creía que con la entrada de Japón en la guerra, tenía América en sus manos. Japón evitó enfrentarse a los rusos en un segundo frente, tal como Hitler deseaba. El enemigo principal de Japón era Estados Unidos.
Por aquel entonces, los americanos solo se podían defender en el Pacífico con grandes esfuerzos en la mayor guerra naval de toda la historia. Tras una larga travesía, se alcanzaron las costas americanas. El barco está anclado ante Nueva York. Solo tiene 15 metros de agua bajo la quilla. La flota submarina de Dönitz, que mientras tanto se había ido ampliando, podía llegar hasta la costa americana sin ser molestada. Submarinos alemanes ante la silueta de Manhattan, Nueva York. En principio solo fueron 5 y se encontraron libres de obstáculos. Submarinos alemanes en el Caribe y en el Mar del Norte. Ya que Japón no estaba dispuesto a declarar la guerra a Rusia, debían intentar romper la cadena de aprovisionamiento americana hacia Rusia. El capitán Lutz von Harden, cuya nave ha llegado hasta las mismas puertas de Nueva York. A comienzos del verano de 1943, la flota de submarinos alemana estaba en la cumbre de sus triunfos. Sus victoriosas dotaciones fueron festejadas a su regreso a la patria. Los submarinos de Dönitz estaban en posición de ataque. Eran los únicos y últimos instrumentos de ataque que estaban a la ofensiva. Más tarde, Churchill diría que lo único que realmente asustaba era la amenaza sobre Inglaterra de los submarinos alemanes.